Buenos días, iglesias. El Señor le bendiga grandemente. Bueno, hoy estamos acá en la sede de la Iglesia de Avivamiento Pueblo de Dios, una vez transmitiendo para ustedes. Hoy estamos a 35 días de la cuarentena. Hoy es 19 de abril del 2020. Estamos acá para llevarle la palabra. Estamos acá para compartir de parte de Dios una palabra que espero que nos edifique en el nombre de Jesús y que lleve al 100% lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Vamos a orar para poner esta palabra en la mano del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios, por permitirnos una vez más estar en tu casa de oración, una vez más para transmitir tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que unja tu palabra, que nos dirija, mi Dios, en todas las cosas que vamos a hablar, que pueda llegar a cada corazón y que pueda haber una transformación en cada vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, hermanos, estamos viviendo una situación que no termina de una cosa para empezar la otra. Los sucesos van acaeciendo vertiginosamente en el mundo, en nuestro país, y me llama la atención la parte de lo que es las redes sociales, la internet, porque he visto últimamente cómo la mentira es el pan de cada día. Ya no solamente en las redes, siempre en las redes se dan noticias que usted posteriormente se da cuenta que ha sido una mentira, una manipulación. Ya los gobiernos están en la mentira. ¿Y sabe usted que el padre de mentiras se llama Satanás? Y Satanás ha estado detrás de bambalinas en todas estas cosas. Ahora se habla de una guerra bacteriológica, se habla de que la enfermedad del COVID se está comprobando que al parecer hubo una guerra bacteriológica. Pareciera también que los organismos encargados de dar información han estado dando información falsa. Lo cierto es que en lo que es la internet y las redes hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, con lo que se habla, porque hay un engaño total. Es como entrar en una selva, y si usted no conoce bien las cosas, pues si usted no está bien dirigido, usted es fácil de que se extravíe. Quería hablar esta mañana precisamente de parte de Dios acerca de esto y ver cómo era en la antigüedad también, porque en estos tiempos he notado y he venido notando que están saliendo a la palestra muchos profetas, están dando profecía, y usted sabe que el profeta es aquel que habla de parte de Dios. ¿Y cómo podemos identificar un profeta? Bueno, si Dios no respalda la profecía, el tal no es profeta de Dios. Y toda profecía, hermano, no hay ninguna profecía nueva. Toda profecía ha sido escrito acá, está escrito acá en la palabra de Dios, lo que va a acontecer, lo que ha acontecido, lo que va a acontecer de aquí en adelante, el final de los siglos. Y todo esto que hemos estado viviendo fue escrito para nuestra tranquilidad, para que tengamos fe, para que tengamos esperanza. Lo que está escrito acá, como dice en Romanos 15:4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que la palabra de Dios, la palabra profética, ha sido escrita con la idea, pues, de que tengamos esperanza en el Señor y nos regocijemos. Pero algunos no leemos palabra, algunos no conocemos la palabra, y por eso hay tantos extraviados. Mucha gente se está extraviando, mucha gente está con un espíritu de temor, con lo que prediqué el día viernes, ¿verdad? Este viernes que pasó, bueno, hay un espíritu de temor que está allí tomando fuerza en cada persona, en cada comunidad, y esto está trayendo muchos dolores de aflicción. La palabra dice en Deuteronomio 18:20 al 22 lo siguiente, y la leemos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con los profetas de la antigüedad. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, y este es Dios hablando, ¿verdad?, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová nos ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, acá está hablando el mismo Señor y dice que el profeta que no hablare, que hablare de parte de él, pues la palabra tenía que cumplirse. Si no se cumplía, pues era un falso profeta y que no tuviéramos temor de él. Jeremías, en Jeremías 28:15, dice así: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión en contra de Jehová. Y dice la palabra aquí en el 17, y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Dios abominaba al profeta falso. Tal era el punto que el que diera palabra en esos tiempos y no se cumpliera la palabra, indefectiblemente había de ser muerto. Y es tremendo esto. En 2 de Crónicas 20:20 dice, cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, créalo sus profetas y seréis prosperados. De esta lectura yo he sacado algunas conclusiones que quiero compartirlas con ustedes. En primer lugar, que hay dos tipos de profetas. Hay un tipo de profeta que desvían a las personas de la sana doctrina. A estos Dios no le ha mandado hablar y por tanto sus profecías no se cumplen. A otros que hablan de parte de Dios y las profecías se cumplen. Esa es la señal de un verdadero profeta. El profeta que habla de parte de Dios, de acuerdo acá a la profecía, a lo escrito allá en 2 de Crónicas 20:20, dice que nos lleva a la prosperidad, porque habla de parte de Dios. Y si habla de parte de Dios, tú puedes estar seguro de que eso se va a cumplir. Y la orden de Dios en la antigüedad para el falso profeta era la muerte, tal como pasó con Ananías, lo que le profetizó el profeta de Dios. ¿Por qué? Porque hacía confiar al pueblo en mentiras. O sea, el falso profeta engaña y hace creer al pueblo en algo que es mentira. Así que vamos a ver y vamos a notar que hay profetas como Jeremías, pero también hay falsos profetas que hablan en el nombre de Dios como Ananías. Y Dios aborrece al falso profeta. Entonces, en estos tiempos, qué importante es saber quién habla de parte de Dios y quién no habla de parte de Dios. Ahora, si un profeta, ¿verdad?, Dios le dice que hable al pueblo y él habla por mandato de Dios, entonces la profecía se va a cumplir. Si es Dios quien ha hablado, la profecía se va a cumplir. La palabra en Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y en 1 Samuel 15:29 dice, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Así que Dios es un Dios de verdad, es un Dios que habla la verdad. Y en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra, ¿verdad?, para la cual la he enviado. O sea, cuando Dios habla y envía su palabra, traerá el fruto de lo que ha dicho, va a cumplirse lo que ha dicho. Así que el profeta de Dios que habla palabra de Dios, va a cumplirse la profecía que él está hablando de parte de Dios. Y tenemos la profecía más segura, la que está escrita en la palabra de Dios. Así que toda palabra que está aquí escrita se va a cumplir, como hemos venido viendo y se ha venido cumpliendo. Mire, desde Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, Ezequiel y el mismo Señor Jesucristo profetizaron y hablaron de parte de Dios. Y todos se habían cumplido. Y no era ellos quienes hablaban, era Dios hablando
por la boca de ellos. Así que hoy día debemos tener los ojos abiertos, debemos estar atentos a lo que está ocurriendo en estos últimos días, porque estamos viviendo estos últimos días. Dice la palabra que en estos últimos tiempos muchos profetas se levantarían y engañarían a muchos, como lo dice en Mateo 24:11. Y la palabra Naba, en hebreo, sirve para describir la función del verdadero profeta, cuando comunica el mensaje al pueblo de Dios. Pero como este profeta Naba hablaba esta profecía, decía esta profecía en el Espíritu de Dios. O sea, era el Espíritu de Dios, era dirigido por el Espíritu Divino. Sin embargo, conseguimos que los falsos profetas también profetizaban, pero no era por el Espíritu Divino. Dice la palabra en Jeremías 23:21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Corrían a sus propias emociones y sentimientos. No hablaban de parte del Espíritu Divino, sino que hablaban de sus propios sentimientos, de sus propias intenciones. Ahora, ¿qué hacer con esto en este tiempo? ¿Cómo descubrir que Dios realmente está hablando a través de una persona? Porque en estos últimos días han salido cosas por la internet, profetas hablando, diciendo cosas extrañas, diciendo cosas que con la palabra se contravienen totalmente. No hace mucho salió un profeta, una profeta, hablando de que si conseguían un pelo dentro de la Biblia, imagínese usted un pelo dentro de la Biblia, que agarraran ese pelo y los hirvieran y que le dieran toma a las personas porque serían sanadas del COVID-19. Imagínense, cosas como esas se están escuchando por la internet y hay un pueblo que lo está haciendo. Hay un pueblo que está haciendo cosas que Dios no mandó por la ignorancia en sus corazones, porque hay ignorancia. Y dice la palabra en Amós, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Hace falta conocimiento de Dios en estos tiempos. Dice, ¿y qué vamos a hacer con esto? En 2 Timoteo nos dice y nos advierte que vendría un tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, va a haber gente con comezón de oír, con deseo de oír lo que ellos desean de sus propias concupiscencias. Y ciertamente van a venir maestros, van a venir profetas a profetizar, a hablar en el nombre de Dios y engañarán a muchos. Y hay que tener cuidado con esto, hermano. Hay que tener mucho cuidado con esta profecía, porque la palabra sin revelación es un arma peligrosa de doble filo, que puede desviarnos, que puede llevarnos a sitiales peligrosos en nuestra vida. Ante cada profecía que usted oiga, usted va a tener que evaluar, detenerse, pensar un poco y hacer como hacían los hermanitos de Berea. La palabra dice en Hechos 17:10 lo siguiente: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Toda profecía que hablaba el hombre, escudriñaban la palabra de Dios, miraban atentamente lo que decía la palabra y buscaban la comprobación si era cierto y si eso que se estaba hablando se estaba cumpliendo o lo que se le estaba diciendo era la verdad. Primera de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. O sea que estos hombres que hablaban inspirados por el Espíritu Santo, allí era el que hablaba Dios, pero una profecía de interpretación privada, que yo creo que va a ser así, que yo creo que va a suceder de esta manera. He visto gente que está hablando
por la internet, hablando de profecías que se van a cumplir, que ya se han cumplido, que ya la palabra registra el cumplimiento de eso, que ya la misma historia habla del cumplimiento de esa profecía. Sin embargo, toman una parte de la palabra y empiezan a profetizar. Así que Dios nos manda a depender del Espíritu Santo, a orar por la revelación, para que el Espíritu Santo muestre. Dice la palabra que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, aquel que tiene el Espíritu Santo va a escuchar, va a indagar, va a depender de Dios, va a esperar la confirmación de Dios sobre toda cosa hablada, porque en 1 Timoteo 4:1 dice que en este tiempo, en estos últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. En este tiempo, el apóstol Pablo, hablando, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que iban a venir muchos engaños. Así que, hermanos, amigos, nosotros, ¿cómo podemos hacer ante tantas mentiras? Y aquí yo les dejo esta recomendación, que busquemos la dirección sabia, que consultemos la palabra de Dios, que consultemos a nuestros pastores. Dios nos ha dado pastores y maestros, nos ha dado líderes, ¿verdad? Entonces acá en Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia y no con vianda. Así que nosotros tenemos a nuestros pastores, nosotros no tenemos que estar buscando en otro lado, sino en la iglesia. Si escuchamos una profecía, porque estamos globalizados y estamos en la internet, vayamos a que nuestros pastores, vayamos a la palabra de Dios, pidamos revelación al Espíritu Santo y nos sujetemos y les preguntemos a nuestros pastores, a nuestros líderes, porque en la iglesia están los líderes y los pastores. Podemos preguntarles a ellos y decirles: mire, ¿qué hay de esto? ¿Será cierto? ¿No es cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que nosotros debemos entonces, primeramente, leer la palabra. Segundo, investigar la palabra. Tercero, consultar a los ancianos y líderes, para que sepa uno lo que ha de venir y estar tranquilo. Porque sabe una cosa, el Señor va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Y en 1 Corintios 10:11-12 dice: y estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que están sucediendo, ¿verdad? Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas. ¿Dónde están escritas? En la palabra de Dios. ¿Para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, cuide que no caiga. Hay que estar considerando la palabra, hay que estar viendo los movimientos. Mire lo que dice Mateo 24:3. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Van a haber grandes cosas, van a ver, pero usted va a tener que estar bien apegado a la palabra de Dios. Usted va a tener que estar cerca de hermanos maduros, de pastores, para que usted no sea engañado, porque hay una ola de estas profecías que están engañando al pueblo. Mire, he oído de hermanos que están siguiendo consejos, superchería, hechicería, brujería, adivinación, por la ignorancia que hay en sus corazones. Y estos consejos no están contenidos en la palabra de Dios, y Dios abomina esto. Así que en cada iglesia Dios ha puesto este modelo que está acá. Miren lo que dice la palabra en Efesios 4:11. Y Él mismo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En la iglesia Dios ha dotado de gente para preparar y perfeccionar a los santos, hermanos. ¿Con qué finalidad? Dice acá: para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que no esté saltando, no esté viendo profecía, no esté buscando en la internet. Busque a sus pastores, busque a sus ancianos, busque a sus líderes y pida dirección. Vaya a la palabra, porque Dios quiere llevarlo a la medida de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque dice acá, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está, hermano, aquí está claramente. Hay gente en el cuerpo de Cristo que va a edificar el cuerpo del Señor, va a edificar a la iglesia con la finalidad de que llevemos todo a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos un varón perfecto a la medida de la estatura del Señor. Y ya no sigamos en estas fluctuaciones, que si el pelo tengo que sancocharlo, tengo que hervirlo y tengo que hacer toma. Eso es hechicería, hermano. Y así muchas cosas se están mandando a hacer que Dios nos ha mandado. Y el Señor quiere que nosotros sigamos en amor juntos, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús, y que nos ayudemos mutuamente según la actividad de cada miembro de la iglesia. Así que, hermano, hermana, yo te invito a que no estés buscando, indagando cosas que han de venir, porque las cosas que han de venir ya están escritas en la palabra. No estés buscando otra fuente. Aquí está la fuente verdadera, la palabra de Dios. Busca a tus pastores, busca a tus líderes. Mire lo que dice en Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Yo quería compartir esta palabra porque hoy por hoy oigo, mira lo que dijo el profeta tal, mira lo que dijo la profeta tal. Y ahorita hay muchos profetas profetizando y diciendo que van a ocurrir cosas que usted sabe que no han ocurrido, ni van a ocurrir. Y sin embargo siguen profetizando y llevando al pueblo a una adoración falsa. Estamos en este tiempos difíciles de manejar, hermano. Creo que estamos a la puerta de la gran tribulación. Creo que el Señor ya viene por su iglesia. Y entonces, ¿en qué te vas a encontrar? Creyendo historias que eso no es realidad. El Señor dijo que vendría a buscar una iglesia pura, santa, inmaculada. Y este es el tiempo, yo creo que este es el tiempo, Maranata, Cristo viene ya. Este es el tiempo que debemos hilar fino, este es el tiempo que debemos estar orando, este es el tiempo que debemos estar buscando de la presencia de Dios y no escuchando fábulas de viejas, no está escuchando lo que se está hablando por la internet. A veces la gente se desvía por la comezón que quiere y que tiene de oír palabras. Hay como un afecto hacia lo desconocido. Nosotros ya sabemos quién es Dios y le hemos conocido, y sabemos lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que avívate en estos tiempos. Clama al Señor y busca su presencia. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Les dejo esta reflexión para su meditación.